Hola, Dios me lo bendiga. Qué bueno una vez más poder estar compartiendo la palabra de Dios, estar enseñando la palabra de Dios. Pienso eh, que, que debemos en todo tiempo, aquellos que tenemos el llamado, aquellos que tenemos el don, aquellos que tenemos esa capacidad, enseñar la palabra. A nosotros los ministros, aquellos que Dios escogió eh, para desempeñar dicha labor, la Biblia dice que, por ejemplo, el apóstol Pablo debía encargarse de la enseñanza, en este caso de la predicación de la Escritura, que él fue constituido predicador, apóstol. Amén. Y entonces él enseñaba la Escritura, pero no solamente esto, sino que el ministerio de la oración. O sea, las dos cosas de la mano, tanto la enseñanza de la palabra como la enseñanza, como la intercesión, como la oración. Pienso que aquellos que conocen bien la Escritura, aquellos que enseñan la Escritura, aquellos que son maestros de la Escritura, tienden a interceder delante del Padre, delante de nuestro Señor, delante de nuestro Dios de una manera adecuada, precisamente porque conoce cómo orar, cómo interceder delante del único Dios verdadero. Ahora, como estaba hablando anteriormente, recuérdense que dije que iba a abordar un tema, amén, porque hablamos acerca de la perseverancia de los santos, aunque elaboré un mensaje que no solamente hablaba de este punto doctrinal, en este caso de lo que expuso Calvino en un momento muy determinado en su tratado soteriológico, sino que también elaboré un mensaje para hacer entender por qué realmente perseveran los creyentes, y que realmente a mí este término de perseverancia no me agradaba, sino que el término más adecuado para mí era otro, ¿no es verdad? Porque realmente sabemos que Dios es quien nos sujeta con su poder, Dios es quien nos guarda del mal, amén. Y entonces yo pensaría que en un momento muy determinado, para hablar del tema, deberíamos hablar de aquellos que son guardados del mal, aquellos que son sujetados con su poder, aquellos que Dios ha extendido su misericordia, su benevolencia, amén. Entonces pienso que debería elaborarse el nombre de este punto, pensando en esto, ¿no es verdad? Porque la salvación no depende del ser humano, de algo en lo que tú puedas perseverar, sino de la obra de Dios en nuestra vida, cuando nos sujeta con su poder, cuando nos guarda del mal. Amén. De eso depende nuestra salvación. Y es precisamente por entender y comprender la doctrina adecuada y proceder de la manera adecuada. Y vamos a hablar de un tema que desvela y nos muestra realmente una de las características del creyente verdadero, a los cuales la fe les contaba por justicia, aquellos que son justificados precisamente cuando van delante de Dios y exponen la condición de pecado en la que se encuentra y cómo hay justificación y por qué la hay, ¿no es verdad? Y quiénes son aquellos creyentes que por dicha justificación son creyentes que dan un fruto genuino. Un fruto genuino es ese fruto que se deja ver en el creyente verdadero para salvación. ¿Amén? Sabemos que la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar y que esparció la semilla, y la semilla cayó junto al camino, otra semilla cayó en pedregales, otra semilla cayó entre espinos y la otra semilla cayó en campo fértil y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿no es verdad? Hablando de aquellos creyentes que en un momento muy determinado iban a dar el fruto, un fruto que es un fruto para salvación, ¿no es verdad? Donde vamos a hablar cómo Dios nos va a juzgar por nuestras buenas obras y cómo Él va a venir por esos frutos también, amén. Y de que verdaderamente
Él, a quien toma en cuenta y a quienes conoce, son aquellos creyentes que dan frutos genuinos de salvación. Amén. Ahora, por un momento empecemos el mensaje citando un pasaje que se encuentra en Mateo. Le voy a decir ahora mismo, Mateo 7, del 16 al 23. Veamos qué es lo que dice. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ojo, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos afuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Realmente es un pasaje bien contundente, donde Jesús una vez que empieza a enseñar este grupo de enseñanza, esta cantidad de enseñanzas únicas, en las cuales la podemos encontrar en Mateo, en el capítulo 5 al 17, del capítulo 5 al 7, podemos encontrar de que, como muchos hoy en día le llaman, el sermón de la montaña o el sermón del monte, Jesús empieza a dar una serie de enseñanzas que hablan acerca de aquellos en los que se deja ver la salvación. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Jesús y la ley, Jesús y el adulterio, Jesús y en fin, Jesús y esto, Jesús y aquello. En fin, son un grupo de enseñanzas, las bienaventuranzas, donde Jesús hace, de las que hoy vamos a tocar, también vamos a hablar de ello, y habla de ciertas bienaventuranzas, de ciertas personas que son bienaventurados precisamente porque en ellos se deja ver la salvación y en ellos se deja ver un fruto. Por eso Jesús, una vez que termina el sermón del monte, dice esto: por sus frutos los conoceréis, ¿no es verdad? Y entonces hace una distinción entre un árbol bueno y un árbol malo. El árbol bueno no puede dar buenos frutos y el árbol malo no puede dar buenos frutos y el árbol bueno no puede dar malos frutos. La realidad es que realmente por el fruto se conoce al árbol. Y no solamente dice, aquel que no da fruto, ojo, vuelvo a leer, escuchen, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Como más para adelante Jesús en el Evangelio de Juan dice, vosotros sois los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Todo el que en mí no da buenos frutos es cortado y echado al fuego. La realidad es de que habla del juicio y de aquellos que verdaderamente no dan un buen fruto porque la fe no les contaba por justicia, porque realmente ellos no dan un fruto genuino para salvación, porque esa semilla no cayó en terreno fértil, amén, y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Estuvimos abordando en la enseñanza pasada de la perseverancia en este caso, de este punto, que realmente a mí no me gustaría llamarle así, pero bueno, se le ha quedado ese nombre de la perseverancia de los santos en parte, y abordamos de que verdaderamente Dios nos sujeta con su poder, y también podemos ver de que Dios nos atrae con su poder, que es el Padre quien obra para traernos al Hijo para que se deje ver la salvación, y que el trato genuino para salvación solo se deja ver en aquellos en los que el Padre trata con ellos, precisamente porque son buenos oidores de la palabra. Recuérdense que cuando Jesús se expuso, quien no toma mi sangre y quien no come mi carne, de cierto os digo que no entrará en el reino de Dios, que no verá el reino de los cielos. Y muchos de los discípulos se alarmaron precisamente porque decían, dura palabra es esta, ¿quién la puede escuchar? Realmente él le enseñaba a sus discípulos de que la carne
para nada aprovecha, sino que las palabras que él decía eran espíritu y vida, y que esto iba a traer como consecuencia de que ellos comprendieran quién era el pan verdadero que descendía del cielo, que verdaderamente ellos debían comerse a Jesús, debían comerse las enseñanzas de Jesús, debían comerse a Jesús, porque Jesús vino a dar testimonio del Padre, de quién era Dios, de cómo comprender a Dios, de cuál era la voluntad del Padre, en fin. Y en un momento dado dijo: quien me ha visto a mí ha visto al Padre, y que las enseñanzas que él daba y que él enseñaba, él las hablaba, pero no porque él quería dar cierta y determinada enseñanza que no se ajustaba a la voluntad de Dios, sino que él mismo escuchaba el mensaje del Padre y que él enseñaba las cosas que el Padre le había dado. Entonces, tenemos que entender esto precisamente. ¿Por qué? Para que podamos entender y comprender cómo verdaderamente el trato de Dios se cierne sobre aquellos que en un momento muy determinado abrazan la fe en el único Dios verdadero. Ahora noten lo que está diciendo aquí la palabra, que verdaderamente por sus frutos los conoceréis. Ahora, recuérdense que en un momento dado, en este mismo pasaje que leímos, el Señor Jesús les dice: Señor, en aquel día me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y es precisamente por aquello que estudiamos en el mensaje pasado, cuando hablamos acerca de que verdaderamente los creyentes verdaderos no ganan la salvación, no mantienen la salvación, ni pierden la salvación, y no ganan la salvación por sus buenas obras, no mantienen la salvación por sus buenas obras, por portarse bien, por obras de justicia que nosotros habramos hecho, por obras, por buenas obras. Amén. Y esto nos deja ver que verdaderamente también debemos entender de que la salvación no se pierde, porque nunca íbamos a dar un fruto de un amor, precisamente porque en este tipo de personas que creen de esta manera, que han concebido el mensaje así en su mente, en su corazón, y que creen de esta manera, ellos llevaban en sí castigo, porque ellos castigan su conciencia precisamente por el pensar de que van a perder algo que Dios les dio en un momento muy determinado. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, y que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, y que debemos quedar libres para amar. Precisamente, ¿por qué? Porque solamente así tú vas a amar a Dios de una manera genuina. No vas a obedecer a Dios o no vas a amar a Dios porque la Biblia dice que me amas quien cumple con mis mandamientos. Ojo con lo que estoy diciendo. Lo dice Jesús. Amén. Entonces no íbamos a obedecer a Dios, no íbamos a cumplir con sus mandamientos, no íbamos a amar a Dios, no nos íbamos a ajustar a la voluntad de Dios, precisamente porque no le íbamos a amar de la manera adecuada. Ahora, el amor ágape excluye toda jactancia, porque dice que no se jacta, no es jactancioso. Y entonces la Biblia dice que nosotros no somos justificados por nuestras buenas obras, como dice la carta a los romanos, precisamente para que quede excluida toda jactancia. De modo que no podemos entender el mensaje de salvación, porque entendemos y comprendemos de que ganamos la salvación por nuestras buenas obras, porque entonces habría jactancia. Entonces, a la hora de amar a Dios, nosotros siempre íbamos a ir delante de la presencia de Dios a decirle: sí, Padre, pero yo hice esto, yo hice aquello, yo torné, yo viré. Pero que tampoco íbamos a mantener la salvación, precisamente porque esto habla de jactancia también. Y no solamente esto, sino que no la íbamos a perder, porque íbamos a caer en el terreno de vivir con miedo, con terror, con temor a perder. Amén. Cuando yo hablo de temor, no hablo de temor, de reverencia, de respeto, de temor de Dios, sino hablo de un temor donde este temor habla de terror, de miedo a perder la salvación. Es como que Dios te manipulara y te dijo: yo te di esto, pero si lo pierdes, para que tú te mantengas fiel a Él. Y realmente esto habla de que nosotros verdaderamente nunca vamos a amar a Dios, porque le vas a obedecer, porque tú temes perder algo que Él te dio.
y no porque le amas. Entonces tú debes quedar libre de ese temor, donde tú entiendas y comprendas que el mensaje de salvación habla de que la salvación no se pierde, de que tú no puedes mantener la salvación, ni de que puedes ganar la salvación. Y entonces tú quedas libre para amar, y entonces tú le amas porque quieres amarle. ¿Ok? Porque entiendes que Él te amó primero, porque entiendes que Él lo sufrió todo en la cruz del Calvario, porque la Biblia enseña de que el amor de Dios, de Dios se manifestó en la cruz del Calvario, porque es sufrido, no es benigno, porque es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad, no hace nada indebido, no guarda rencor, no busca lo suyo. Entonces podemos entender lo que decía el apóstol Pablo, que la fe obra por el amor, que la circuncisión o la incircuncisión verdaderamente no importa, sino la fe que obra por el amor. Pero ¿cómo? Entendiendo y comprendiendo de que verdaderamente no podemos ganar la salvación, de que no podemos mantener la salvación, pero que tampoco perdemos la salvación. Ahora, una vez entendiendo esto, entendemos lo que Jesús dice: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Precisamente porque estas personas vienen delante del Señor, quien va a ser nuestro juez en un momento muy determinado, porque todo juicio, dice la Biblia, que el Padre dio al Hijo, y cuando lleguen delante de nuestro Señor Jesús, Él les va a decir: yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque ellos vienen con ciertas jactancias. Escuchen lo que dice la Biblia: y en tu nombre echamos afuera demonios, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. La realidad es que este tipo de personas vienen delante de Jesús con un argumento un poco jactancioso. Entonces, el amor verdadero no se goza de la injusticia. Es como aquel, ojo, lo que voy a decir, es como aquel fariseo, amén, y voy a leer esta enseñanza de Jesús. Recuérdense que para hacer doctrina, lo expliqué en la enseñanza pasada, en el estudio pasado, debemos tomar en cuenta primero lo que dijo Jesús, que es el Verbo encarnado. Amén. Porque incluso para hacer el canon de la Escritura, se tomó en cuenta aquello que dijo Jesús, el Verbo encarnado. Entonces, cuando vamos a analizar esto, ojo con lo que voy a decir. Cuando vamos a analizar esto, debemos escuchar lo que dice la Escritura. Dos hombres que salió de la boca de Jesús, ¿no? Digo, ahora cito la Escritura conforme a la enseñanza que dije que iba a hablar acerca de la historia que Jesús planteó. Dos hombres subieron al templo a orar. No era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay 1 o 2 veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y aquel que se humilla será enaltecido. Entonces, precisamente, ¿qué pasa aquí en esta historia? Jesús está diciendo de que habían dos hombres que habían subido delante para orar delante de Dios, y que uno hablaba de sus muchas buenas obras, y que sin embargo el otro decía: sé propicio a mí, pecador. Es bien claro entender y comprender que también un momento citó: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Precisamente porque ellos hablaban mucho de sus buenas obras. Ellos hablaban de ajustarse a la ley. Ellos hablaban y se jactaban de decir que eran hijos de Abraham, que ellos eran, realmente cumplían con la ley. Eran hipócritas porque en muchas de las ocasiones todo lo que hacían era de apariencias. Entonces, ¿qué pasaba con este tipo de personas? Que ellos hablaban de sus buenas obras, pero se les olvidaban sus pecados. Entonces, todos, por la Biblia dice: por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí?
¿Qué pasa aquí? ¿Cómo entendemos si este hombre está haciendo cosas buenas? ¿Cómo entendemos esto? Precisamente porque él nunca habló de que debía ser, que el Señor debía ser propicio a sus faltas, de que él era pecador y que necesitaba arrepentimiento de sus malos actos, de sus pecados. Y sin embargo, este hombre que era publicano decía, sé propicio a mi pecador. Entonces, debemos entender y comprender de que el mensaje de salvación se basa en de que cada persona debe experimentar en su vida el entender y comprender y el de ser débil en espíritu y entender en manifestar una pobreza de espíritu, una humildad en su espíritu, al entender la necesidad que tenía del mismo Dios, de la salvación que solamente la puede dar Dios, y de que él necesitaba arrepentirse, entendiendo y comprendiendo de que necesitaba ser justificado por Dios, de que necesitaba que Dios fuera propicio a él, de que verdaderamente solamente en Dios encontramos la salvación y no por nuestras buenas obras jactándonos, para que nosotros podamos manifestar el amor de Dios de una manera adecuada. Entonces, ese nunca fue el propósito de Dios, ni nunca fue la voluntad de Dios en ninguno de los tiempos. Amén. Veamos qué es lo que dice ahora Mateo 5 del 1 al 12. Escuchen bien. Cuando hablamos de la bienaventuranza, viendo la multitud subió al monte, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abrieron su boca, les enseñaba, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Recoge la escritura aquí, mire lo que dice, pobres en espíritu, hablando de este tipo de personas. ¿Ok? Bienaventurados los que lloran, precisamente porque se han afligido su alma, han entendido la necesidad que tienen de Dios y dicen, sé propicio a mi pecador, porque ellos recibirán consolación, porque el Espíritu Santo es nuestro consolador, porque el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me verán, y de juicio por cuanto el príncipe de este siglo ha sido juzgado y él nada tiene en mí. Bienaventurados los mansos, precisamente porque esta postura que adopta el verdadero creyente en su espíritu, de humildad, de ir totalmente en contra de la jactancia, sino de proceder con un espíritu muy entendiendo y comprendiendo la necesidad que tienes de Dios para ser justificado, manifiesta en cada creyente un espíritu de mansedumbre. Esto trae como consecuencia un espíritu de mansedumbre, donde el Espíritu de Dios obra, amén, donde Dios obra para que nosotros podamos, recuérdense de que dice de que cuando llegaran a cualquier lugar, le decía a sus discípulos, cuando ustedes llegan a cualquier lugar a enseñar la palabra, a predicar la palabra, ustedes digan, la paz sea con vosotros, y si ahí hay algún hijo de paz, la paz, su paz reposará sobre este lugar, si no, la paz se volverá con vosotros. Y es precisamente por la manifestación de la paz de Dios en la vida de este tipo de personas, donde para que Dios pueda obrar para salvación, y donde el Padre ora para salvación, una vez que nos lleva al Hijo, una vez que nos atrae y nos lleva al Hijo. Amén. Entonces, entendemos y comprendemos esta verdad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Ellos van a recibir la tierra por heredad. Amén. Entonces, esa mansedumbre se manifiesta precisamente por esto. Porque entiendas la necesidad que tiene de Dios y reconoces que eres pecador y eres una persona que tiendes a proceder de una manera mansa, tratando de eliminar en tu vida todo aquello que no le agrada a Dios. Y esto respaldado con el poder de Dios, respaldado con la presencia de Dios. Amén. Entonces, incluso desde el Antiguo Testamento podemos ver de que la Biblia decía de que en Josué, en Moisés, en Caleb había un espíritu totalmente distinto, y en muchas ocasiones Moisés ponía las manos para que este mismo espíritu que había en él de sabiduría, otros recibieran este espíritu de sabiduría. Y la Biblia decía de que él era el hombre más manso de toda la tierra. La realidad es que Moisés había entendido y comprendido
cómo debía ser justificado en Dios y qué iba a traer como consecuencia de que él reconociera que verdaderamente necesitaba a Dios. Entonces, una vez que tú reconoces los pecados que tú tienes, tú entiendes de que debes ajustarte a la voluntad de Dios, entendiendo y comprendiendo de que dos mandamientos dependen de la ley y los profetas. Amarás a Dios con toda la fuerza de tu mente, de tu alma y de corazón, y de tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces tú cambias tu forma de ser y empiezas a arrepentirte. Frutos dignos de arrepentimiento. Ojo con lo que estoy diciendo. Ojo con lo que voy a decir ahora. Frutos dignos de arrepentimiento, de cambio de actitud, de modo de pensar y de modo de vivir. Es la palabra metanoia que usa Juan el Bautista cuando está enseñando la palabra en el desierto y todos venían a bautizarse en el río Jordán. Cuando él enseñaba, perdón, en el desierto no, cuando enseñaba en el río Jordán. Ahora, empiezas a adoptar este comportamiento de ser una persona mansa y ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y es precisamente porque es una persona ávida y deseosa de hacer la voluntad de Dios, y Dios empieza a orar en tu vida poniendo el querer como lo hace por su buena voluntad. Ojo, esto podía suceder en el antiguo pacto, a pesar de que el Espíritu Santo no podía ser morada permanente en la vida del creyente. Pues sí, que no era de la misma manera, porque esta dispensación, el Espíritu Santo, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo y hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, y que la llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver absolutamente, el término que se usa para llenura no tiene nada que ver absolutamente con el término que se usa para llenura en el nuevo pacto, cuando habla acerca de la plenitud que íbamos a alcanzar en nuestro Señor Jesucristo, en el Dios verdadero. Es real, ¿no? Debemos entender y comprender estas cosas, ¿no verdad? ¿Y qué es lo que llegamos a alcanzar cuando todos los miembros del cuerpo, unidos por las coyunturas, y todos hacen su función, y todos somos edificados mutuamente, y y vamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Y la Biblia dice: a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender juntamente con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la virtud, cuál es la profundidad y cuál es la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Entonces, era la voluntad de Dios de que todos podamos servirnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros por el amor que podíamos tenernos conforme al nuevo mandamiento que había dado Jesús, amados los unos a los otros. Pues sí, es la realidad. Debemos tener esto en cuenta. Ahora, miren lo que dice la otra bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, repito, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Ahora, los misericordiosos son este tipo de personas, y por un momento veamos qué es lo que dice o qué tipo de palabras se emplea en el griego para misericordia. Y bueno, la palabra que se usa en el griego es eleo, que habla de una persona compasiva, que se compadece y que manifiesta su bondad y manifiesta el poder en un momento muy determinado pasar la ofensa por alto, el poder en un momento muy determinado perdonar, en un momento muy determinado no tomar en cuenta la ofensa, sino que proceder con un espíritu compasivo. Y no solamente esto, sino de que es una persona que manifiesta la compasión en todo momento, por la necesidad de nuestros semejantes en un momento muy determinado. Ahora miren lo que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿No es verdad? Ya está hablando de una persona que es justificada de la manera en la que expliqué anteriormente, y de que a pesar de que comete faltas, no vive para cometer esas faltas, no premedita para pecar, o puede ser que lo haga, pero una persona que se arrepiente, que reconoce su falta y va delante de Dios y reconoce la necesidad que tiene de Dios para, en un momento muy determinado, a pesar de que en un momento muy determinado se endurezca, llega un momento que se arrepiente y vive para hacer la voluntad de Dios.
Amén. Rechaza el pecado, se aparta del pecado y trata de vivir para Dios. Bienaventurados los pacificadores. Bueno, los pacificadores, aquellos que en un momento muy determinado siempre viven para hacer la paz, para manifestar la paz en un momento muy determinado. Y son personas que tratan de ayudar para que no haya conflictos, para que no haya contención, para que no haya este tipo de situaciones en las que en un momento muy determinado se ve el creyente y está ahí para traer como consecuencia de que las personas vean el camino de una manera totalmente distinta, en la que puedan entender de que la paz o el poder hacer la voluntad de Dios se ve envuelto en ser este tipo de personas que en un momento muy determinado manifieste la sabiduría de lo alto, que es primeramente pacífica, amable, llena de misericordia, llena de buenos frutos, llena de compasión, ¿no verdad? Y esto totalmente es una persona que no es contenciosa, no es dada a la contención, no es dada a la soberbia, no es dada a este tipo de características que se ve en otro tipo de personas que no son hijos de Dios en este caso. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, precisamente porque esto va a pasar, repito. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque precisamente esto iba a suceder con aquellos que manifestaran la justicia verdadera en todo su sentido. Tanto la justicia que es por medio de la fe, como la justicia a la hora de ajustarse y de ser una persona que se ajuste a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Muy importante esto. Escuchen, miren lo que dice. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La realidad es que el mensaje de salvación, cuando habla acerca de que todos necesitamos que Dios sea propicio a nosotros, porque por cuanto todos pecamos somos destituidos de la gloria de Dios, cuando tú enseñas la ley y muchas personas se ven en el lado donde necesitan de Dios, muchos se comportan de manera orgullosa, arrogante. En muchas de las ocasiones hay muchos burladores. Hay muchas personas contenciosas, hay muchas personas que entienden y comprenden de que tú vas con pureza delante de ellos para echarle en cara a tu pureza, y esto puede traer como consecuencia de que cuando un profeta viene de parte de Dios, el mensaje santo, ese mensaje que confronta, ese mensaje que es de exhortación, edificación y consolación, pero que es un mensaje que confronta con el pecado en un momento muy determinado también, que es un mensaje que te exhorta para que te salgas del pecado. Amén. Esto trae como consecuencia de que a ti te vituperen, de que a ti te persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y no solamente esto, es un número de situaciones que trae como consecuencia tú ser portavoz de la palabra de Dios y ser profeta de Dios. Oíd otra parábola. Ahora miren lo que dice, porque vino Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle, precisamente porque esto era lo que estaba sucediendo. Juan vino en camino de justicia, predicando y enseñando de que había un juicio venidero, de que todo árbol que no daba frutos cortados y echado al fuego, y no solamente esto, sino que debían haber frutos dignos de arrepentimiento, metanoia, creo, de cambio de actitud, de modo de pensar, de modo de vivir. Y entonces, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Amén. Ahora, oí parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, hablando del Señor, la cercó de vallado, cavó en ella lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. A gente que estaban trabajando en la viña y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores, en este caso, ¿verdad? A otros siervos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los siervos? Aquellos que estaban trabajando
por causa del mal trabajo que estos labradores que trabajaban en la viña no estaban haciendo de la manera adecuada. Y esto fue lo que sucedió con los publicanos, con los fariseos, con los escribas, con los fariseos, con los saduceos. Ellos verdaderamente no estaban enseñando mensajes de salvación. Y como consecuencia, después de un silencio profético, se aparece Juan en camino de justicia y les dice que debían hacer frutos dignos de arrepentimiento, de cambio de actitud, de modo de pensar, de modo de vivir. Amén. Y de que él debería preparar el camino para que después Jesús viniera y explicara y enseñara dónde se iba a dejar ver la salvación, y expone el sermón del monte y dice que por sus frutos los conoceréis, ¿no, verdad? Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores. ¿Amén? Envió sus siervos a los labradores. ¿Qué siervos? Aquellos siervos que estaban haciendo labranza también, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, aquellos o estaban trabajando de manera inadecuada, estaban haciendo mal uso de las enseñanzas de la palabra de Dios, estaban haciendo un mal trabajo, mal labranza. Este tipo de personas, dice que a estos envió el Señor sus siervos para que recibiesen sus frutos. En este caso, Juan. ¿Qué pasó? A otros golpearon, y esto fue lo que sucedió con todos los profetas en un momento muy determinado. Amén. Envió de nuevo a los siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera, volvieron a hacer lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, hablando de Jesús, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosles y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña, fuera de la ciudad, y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores, aquellos que trabajaban mal en la viña del Señor? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Vuelvo a repetir, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que se echaron los edificadores, en este caso hablando de él, ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, los fariseos, y será dado a gente que produzca frutos en él. Amén. Y esto era lo que sucedía en Israel, precisamente porque Jesús enviaba a sus siervos, pero realmente ellos eran apedreados, eran golpeados, a unos mataban, en fin, y ellos sufrían las consecuencias de portar el mensaje profético, de portar la palabra de Dios, de portar el mensaje de la voluntad de Dios. Oíd. Amén. Y ahora miren lo que dice: y el que creyere, sobre esta piedra será quebrantado. Y el que cayere, sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Entonces, de esto habla acerca de la labranza y de lo que sucedía con los siervos, y que venían a recibir, que venían a buscar el fruto del Señor, etcétera, 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 etcétera. Como está escrito en el libro de las parábolas del profeta Isaías, como dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Esto era precisamente lo que estaba sucediendo por medio del ministerio que envolvía a Juan el Bautista. Enderezar sus sendas, todo valle se allanará y se bajará todo monte y todo collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras.
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que no tiene de comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, nosotros ¿qué haremos? Y les dijo, no os hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario, como el pueblo estaba en expectativa. Precisamente él venía en camino de justicia, venía enseñando cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que debía hacer el pueblo, amén, y qué era lo que le agradaba a Dios. Preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, limpiará la era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Amén. Esto está en Lucas 3, del 4 al 18. Entonces, Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es precisamente este fruto de justicia que se dan precisamente por entender y comprender el mensaje de salvación de esta manera. Amén. Quien es sabio y entendido entre vosotros muestre. Ahora vamos a hablar de otro tipo de frutos, que son los frutos que se siembran en paz para aquellos que hacen la paz. En este caso, de los frutos que se siembran en paz por causa de tu ser pacificador. Quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Era realmente lo que sucedía con los fariseos. En ellos había contención, toda obra perversa. Querían matar a Jesús, querían echar mano de él, pero como tenían miedo porque el pueblo lo tenía por profeta. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia, este fruto de justicia, se siembra en paz. ¿Cómo? Manifestando la paz. ¿Para qué? Para aquellos que hacen ¿qué cosa? La paz. Amén. Entonces, es precisamente por aquellos que son pacificadores. Amén. Aquellos que son hijos verdaderos de Dios. Digo, pues andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Y ahora vamos a hablar de los frutos del Espíritu. Amén. Para que ustedes puedan entender cómo Dios, en cierta manera, nos deja ver cómo cada uno de sus hijos da fruto, en cierto sentido, y nos explica la manera en la que se da el fruto en la vida del creyente. Digo, pues andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Hablando de Romanos, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero ya en el capítulo 8 dice que ya no andamos, que ya no estamos sujetos al pecado, sino que le damos gracias a Dios porque la ley del Espíritu de vida se ha manifestado en nosotros precisamente, y habla también de que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y aquellos que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, aquellos que andan en la carne piensan en las cosas de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. ¿Qué pasaba con los fariseos? Estaban bajo la ley. Ellos hablaban de sus buenas obras, pero no hablaban de la necesidad que tenía de que Dios fuera propicio para que, una vez quebrantados y humillados delante de Dios,
ellos entendieran de que no podían ganar la salvación, de que ellos no podían mantener la salvación, pero de que tampoco ellos podían perder la salvación. Y manifiestas son las obras de la carne, sino que la salvación era la manifestación de la misericordia de Dios en la vida de las personas. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, y todas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, porque, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Nótense que dice más el fruto, hablando de que un fruto, que el fruto del Espíritu contiene todas estas características. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Amor ágape, el gozo, la paz de Dios, la paciencia, amén, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, ojo con lo que está diciendo, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Sino que ese es el tipo de creyente que entiende de que no puede vanagloriarse precisamente porque fue salvo por gracia, por medio de la fe, que todo lo que ha recibido, primero que en su vida se manifestó la misericordia de Dios, que fue alcanzado por la misericordia de Dios, que fue salvo por gracia por medio de la fe, y que la salvación fue por gracia, por favor inmerecido, que fue justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Y por eso entiende y comprende estas cosas, y a la vez manifiesta un espíritu de mansedumbre, por consiguiente, mejor dicho, manifiesta un espíritu de mansedumbre, un espíritu de humildad, donde no hay jactancia, donde toda jactancia queda excluida precisamente porque no puede ser salvo por medio de sus buenas obras, ni alcanzar la salvación, o sea, no puede alcanzar la salvación por sus buenas obras, no puede mantener la salvación, amén, y también no está sujeto a temor, como estaba diciendo anteriormente, porque puede perder la salvación, ¿no, verdad? Entonces, esto habla de cómo verdaderamente un creyente genuino procede de esta manera, sin ser activo, amén, sin que haya altivez en él, sin que haya no solamente altivez, sino arrogancia, no solamente altivez y arrogancia, sino que manifieste este tipo de vanagloria, donde pueda carecer de dicha humildad precisamente, y pueda irritar a otros precisamente porque se cree mejor que otros, ¿no, verdad? Y la realidad no es esa. La salvación no es por obra, ¿no, verdad? Como estaba diciendo anteriormente, sino que cada uno necesitamos día a día venir delante de la presencia de Dios, aun cuando andemos en santidad y un hermano está haciendo lo incorrecto delante de Dios y se arrepiente y se vuelve de sus malos caminos y se aparta del pecado, hermano. Yo quiero que entiendas que ese hermano tiene... Caramba. Yo quiero que entiendas que ese hermano debes tenderle la mano, debes ayudarlo a que pueda levantarse y pueda seguir adelante y pueda hacer la obra de Dios juntamente contigo. Y ahora vamos a hablar de esto más para adelante. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, ¿no? Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Repito, fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga de camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos, la cual y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Ahora, está hablando aquí, en la carta de los Hebreos, el que escribe, amén, hablando de que verdaderamente debemos mirar a Jesús como el autor y consumador de la fe, pues puesto el gozo por delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, mirar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, de que nosotros no hemos sufrido hasta la sangre como sufrió Jesús, y de que nosotros debemos, a pesar de que estemos sufriendo, vivir siguiendo la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces nosotros debemos conducirnos de una manera adecuada. Amén. Debemos conducirnos de una manera en que tú dejes ver de que tú eres un pacificador. Amén. De que tú eres una persona que no quieres en un momento muy determinado que se deje ver la contención entre tú y tu semejante, entre tú y tu prójimo, entre tú y tus hermanos en un momento muy determinado, sino que sigues la paz y de que elaboras cualquier tipo de solución al punto tal de que tú evites todo tipo de contención y todo tipo de contienda en un momento muy determinado que te pueda separar de vivir en santidad y de ser un pacificador y de vivir siguiendo la paz. Amén. Esto se encuentra en Hebreos 12, 4 al 14. ¿Cómo debemos hacer esto? Mirando al autor y consumador de la fe. ¿Cómo nos mueve? ¿Cuál es el motor impulsor? El amor de Dios, lo que Él hizo por nosotros. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y vio una higuera cerca del camino. Ahora miren lo que sucedió cuando vio Jesús a la higuera que no dio fruto. Vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, y viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Mateo 21, 18 a 20. Esto es lo que sucede verdaderamente cuando no se da fruto. ¿Me entiendes? Realmente la voluntad de Dios es que demos fruto. Amén. Entonces, esto es una enseñanza contundente para que entendamos y comprendamos de que todo pámpano que no haya fruto es cortado y echado fuera. Miren cómo maldijo la higuera y la higuera, porque esto sucede precisamente porque, de lo cual hablaremos más para adelante, precisamente por un estado de comportamiento en que en un momento muy determinado un mal árbol no da fruto, ¿no, verdad? ¿Qué está hablando aquí? Amén. Recuérdense de que estamos hablando de cómo Jesús, viendo la higuera cerca del camino y vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, higuera que había visto anteriormente, y les dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? La realidad es que esto mismo sucedía con aquellos que habían en Israel, donde los fariseos, cuando vemos las enseñanzas de Jesús del monte, cuando habla acerca de no echen las perlas a los perrillos ni a los cerdos, no sea que se os viren y os despedacen,
Y en la carta de Pedro vemos que dice que el perro vuelve al vómito y la puerca vuelve a revolcarse en el cieno, o en este caso en el fango. ¿No, verdad? Vemos que estos pasajes nos dan y nos arrojan luz para entender de que, como dice Juan, salieron de nosotros, pero para que se vieran que no eran de nosotros. Hablando del espíritu del anticristo, de aquellos tipos de personas que en un momento determinado Jesús entiende de que deben ser maldecidos porque resisten al Espíritu Santo. Por eso en un momento muy determinado Jesús decía: no digan vosotros que Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que aún de estas piedras el Señor puede levantar hijos de Abraham. Porque realmente ellos entendían de que la descendencia de Abraham, desde el punto de vista genealógico, era lo que traía como consecuencia de que ellos eran justificados y se vanagloriaban y se enaltecían, en cierto sentido, por entender mal la Escritura. Más sin embargo, nosotros somos hijos de Abraham. Ojo con lo que estoy diciendo. Nosotros somos hijos de Abraham porque somos justificados por medio de la fe. ¿Entienden? Entonces, Abraham es el padre de la fe porque así como él fue justicia de Dios en el Señor, por ser justificado por medio de la fe, así mismo nosotros hemos hecho justicia de Dios en Cristo Jesús por ser justificado por medio de la fe. La realidad es que el tipo de fe que se dejaba ver a un Abraham era la fe salvífica, la fe que donde tú te humillas, donde tú reconoces que Dios debe ser propicio porque eres pecador, de que se comportaba de manera mansa, de manera compasiva, de que entendía de que pues, debía proceder con un espíritu de humildad y no debía enaltecerse como aquel fariseo, hablando del éxito rotundo que había tenido a la hora de cumplir con la ley, sino de que debías reconocer que eres pecador, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Abraham entendía y comprendía esto. Entonces, por eso Jesús le decía: no digan a vosotros que Abraham tenemos por padre, porque os digo que Abraham puede levantar hijos aún de estas, que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. La realidad es que esto traía como consecuencia que una vez que podamos ver lo que decía la palabra en Juan: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, todo el que en mí no haya fruto será cortado y echado al fuego. Debemos entender también lo que dice la palabra en Hebreos, y por un momento vamos a ver qué dice la palabra en Hebreo. Entonces veamos qué es lo que dice la palabra en Hebreo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Recuérdense que esta carta es a los hebreos, en este caso a israelitas. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, amén, y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto hablando de todo lo que tiene que ver absolutamente con lo que hemos venido hablando. Amén, con el arrepentimiento, con el juicio eterno, como lo declaró Juan el Bautista en su momento. También con el tema de la resurrección de los muertos, amén, y del arrepentimiento de obras muertas. Cómo nosotros debíamos arrepentirnos con el término metanoia, o sea, refiriéndose al término metanoia, que es cambio de actitud, de modo de pensar, de modo de vivir, dejar de hacer esas obras muertas que hablan, que en un momento muy determinado hablan de todo lo referencia al tabernáculo y cómo ellos podían lograr encontrar expiación por medio de los sacrificios, y no solamente esto, sino por medio del entender y comprender, ojo con lo que estoy diciendo, del entender y comprender de que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, amén, de la fe en Dios también. Ahora miren lo que dice: de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, hablando de lo que de las doctrinas. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esto lo vamos a hacer si Dios en verdad lo permite. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Porque puede haber un momento muy determinado blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿esto sucedía con los fariseos? Sí, sucedía con los fariseos. Entonces, Dios en su conocimiento de todas las cosas entiende en un juicio que hace: si tú has resistido al Espíritu Santo de tal manera en que has blasfemado contra Él.
Y si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe lluvia después, escuchen, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Primero maldecida y después quemada. Entonces, esta prueba, este punto doctrinal, o sea, podemos hacer doctrina de esta enseñanza, pues sí, pues ya hay dos pasajes que aprueban esto. De que Jesús maldijo la higuera porque no daba fruto. Ahora, esto mismo sucede si Dios lo permite con aquellas personas que vuelven a recaer. Amén. Entonces, la Biblia es bien clara, es bien contundente, hermano. Usted no se deje engañar, porque todo hijo de Dios no vive para vivir en la iniquidad, para vivir, escuchen bien lo que estoy diciendo, para vivir haciendo lo que no le agrada a Dios, para deleitarse en el pecado, para vivir como dice la Biblia. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, apártese de toda iniquidad, ¿verdad? Tú no puedes vivir así tu vida a lo loco sin que haya arrepentimiento, precisamente porque ahí es donde tú te das cuenta de que Dios no está obrando con disciplina, y si Dios no disciplina es porque no eres hijo, es porque tú no eres hijo, sino que eres bastardo. Entonces, esta gente participan de todo esto, de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Así fueron oidores estas personas de la palabra de Dios, pues fueron oidores. Por eso Juan le decía, generación de víboras. ¿Quién les dijo que ustedes huirán de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Y esto sí en verdad Dios lo permitía, porque en un momento muy determinado ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo de Dios, diciendo, tenemos que tener en cuenta esto, hermano. Es bien necesario que tenemos que tener en cuenta que en un momento muy determinado Dios maldice. Ojo con lo que estoy diciendo, en un momento muy determinado vas a ser quemado en el fuego, o sea, vas a ser echado. Entonces esto nos exhorta a que podamos ver que debemos conducirnos en el temor de Dios, y que debemos conducirnos para agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Este tipo de personas verdaderamente salen de entre vosotros, salen de entre nosotros para que se vieran que no son de vosotros. Entonces, ¿eran cerdos y eran perros este tipo de personas, los fariseos? Pues sí, precisamente por eso Jesús les dice, no digan que vosotros sois hijos de vuestro padre Abraham, porque os digo ciertamente de que Abraham puede levantar a un hijo de estas piedras. La realidad es esa, de que realmente somos hijos de Abraham por medio de la fe, porque somos justificados por medio de la fe. Entonces a ellos no les era contada la fe por justicia, ¿no, verdad? Ahora veamos por un momento algunos de los pasajes bíblicos que apoyan dicha verdad acerca de la enseñanza y acerca del mensaje que estamos elaborando con respecto a cómo se iba a dejar ver el fruto en los creyentes genuinos, en los creyentes verdaderos, aquellos que habían sido ordenados para salvación, aquellos que verdaderamente fueron justificados por medio de la fe, ¿no, verdad? Precisamente por todo esto que hemos venido hablando de los fariseos, ¿no, verdad? Y cómo ellos no eran justificados por medio de la fe. De hecho, Jesús dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios, ¿no, verdad? Precisamente por la manera en la que ellos concebían el mensaje de salvación, entendiendo y comprendiendo en que ellos iban a ser justificados por medio de las obras de la ley. No solamente esto,
sino de que ellos creían que por medio de la descendencia abrahámica, ellos le pertenecían a Dios, ¿verdad? Todo esto muy lejos de la verdad, precisamente porque el mismo apóstol Pablo, que fue fariseo, en un momento muy determinado, conforme a los pasajes que vamos a leer hoy, él habla del evangelio verdadero, ¿no verdad? Expone el evangelio verdadero y lo envía por medio de cartas y por medio de visitas que él hace previamente a alguna que otra iglesia, exponiendo el mensaje de salvación. Ahora, veamos por un momento qué es lo que dice estos pasajes, o qué es lo que exponen estos pasajes. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Amén. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, del 6 al 12, precisamente esto era lo que estaba sucediendo. Que la iglesia, para hablar un poco del contexto histórico, porque precisamente esto era lo que estaba sucediendo, para hablar un poco del contexto histórico en que de lo que estaba aconteciendo en la iglesia en Galacia, estaba siendo víctima de enseñanzas, de herejías destructoras que estaban en un momento muy determinado infiltrando personas que abrazaban el judaísmo y que querían hacerle entender a cada uno de los creyentes en Galacia de que debían conseguir el mensaje de salvación agregándole obras de la ley, precisamente. Entonces, por eso en un momento dado el apóstol Pablo dice que la circuncisión o la incircuncisión verdaderamente no aprovecha sino la fe que obra por el amor. Amén. Entonces, no tiene nada que ver absolutamente el evangelio o las enseñanzas o la manera en la que esta gente judaizaba en la iglesia, cómo infiltraban estas tremendas falsas enseñanzas para desviar al pueblo de Dios de la verdadera, de la verdad, de la única de la única verdad genuina. Entonces esto acontecía en la iglesia en Galacia. Veamos por un momento qué es lo que dice también Gálatas 3 del 8 al 13. Miren, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos en el creyente Abraham, lo que estaba hablando anteriormente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Amén. Pues escrito está, o sea, de modo que el que no cumple con todas estas cosas está bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado madre. Entonces, ¿cómo podía concebir el mensaje de salvación el creyente que cree, o sea, en este caso el israelita, que no entendía y comprendía el camino hacia Dios? Y cómo este tipo de personas o este tipo de maestros enseñaba. De hecho, Nicodemo ni sabía lo que era nacer de nuevo, a pesar de que era maestro de Israel, uno de los principales. Pero cómo ellos concebían el mensaje de salvación y esta doctrina de la justificación
eh, donde ellos querían, porque precisamente ellos concebían de que debían justificarse por medio de las obras de la ley. Entonces, cuando vemos esta ilustración o esta historia del fariseo y del publicano que venían y oraban delante del Señor, y este hablaba de todas las buenas obras que él hacía, y que yo no soy igual que este publicano, y de que después se vio esta oración de este hombre que se había confrontado por el pecado y que entendía de que necesitaba a Dios y le dijo a Dios: sé propicio a mí, y que el Señor dijo: porque que se enaltece será humillado y que su humilla será enaltecido, precisamente porque entendía que Dios debía ser propicio, porque entendía la naturaleza de pecado que había en él, porque entendía que era pecador. Esto no excluía de que quizás este hombre en un momento dado había hecho cosas buenas. Lo mismo sucedía con los fariseos. Amén. Pero esto no los hacía justo, precisamente porque solamente hablaban de sus buenos actos o sus buenas obras, pero nunca hablaban de sus faltas. Y por eso el publicano le decía: sé propicio a mí. Porque una cosa es pedir perdón, ojo, por la culpa, y otra cosa es decirle a Dios: tú sé propicio a mí. Yo necesito que tú seas propicio a mí. Amén. Entonces, la misma Biblia dice que Jesús dijo, ojo con lo que estoy diciendo, la misma Biblia dice que Jesús dijo, y esto tiene que ver mucho con los tipos de sacrificio que se hacía: el sacrificio por la culpa, el sacrificio por la expiación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso apuntaba, en cierto sentido, los sacrificios por acciones de gracia, todo eso apuntaba al culto racional que en un momento muy determinado el creyente iba a desempeñar en su vida devocional para con el Señor, ¿no verdad? Y entonces debemos entender y comprender esto, hermano, precisamente para tener una cosmovisión acerca del mensaje de salvación y de cómo conseguir el mensaje de salvación. Era lo que sucedía, de que ellos querían, y entonces el justo por la fe vivirá, ¿no verdad? Veamos qué dice el otro pasaje. Se encuentra en Filipenses 3 del 1 al 10. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo, que había sido fariseo. Veamos qué dice Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Escuchen bien lo que dice ahora, porque estos son frutos o en este caso, lo que trae como consecuencia andar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día. Ojo, las obras de las que habla el apóstol Pablo. Yo más circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Miren lo que dice: del linaje, de todo lo que hemos venido hablando, circuncidado al octavo día. O sea, descendiente directo de Abraham, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreos de hebreos. Escuchen bien, en cuanto a la ley, fariseo. Amén. Escuchen bien lo que estoy diciendo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí, repito, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimaba como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a su muerte. Filipenses 3, del 1 al 10. Precisamente, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo habla claramente aquí. Amén. Él era del linaje de la tribu de Benjamín. Era hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, era fariseo. Era irreprensible en cuanto a la justicia de la ley. Pero
tenemos que tener en cuenta que hacer estas cosas no te hacían salvo, sino que eras salvo, que el justo por la fe vivirá. Realmente siempre todas las personas fueron salvos por gracia, por medio de la fe, porque la salvación no depende del hombre, sino de Dios. Amén. Pero todas estas cosas que para mí eran ganancias, dice el apóstol Pablo que las estimó como pérdida por amor de Cristo, precisamente porque no importa la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Todas las cosas las he estimado como pérdida. Amén. Todo aquello que en un momento muy determinado podía traer honra a la hora de tú poner por obra todas estas, o sea, poner por obra todas estas cosas de la ley, todos estos preceptos, ritos, estatutos, mandamientos. Amén. Esto, a pesar de que, o sea, porque él decía, yo tengo de qué confiar mucho más en la carne, o sea, y de que esto podía traer como consecuencia altivez, arrogancia, vanagloria. Todas estas cosas miren lo que dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, yo todo lo he perdido por amor de Cristo Jesús. Todo lo que para mí representaba ganancia, todo lo que para mí representaba un estatus, todo lo que para mí representaba una posición en Israel, todo lo que para mí representaba algo de prestigio en Israel, todo lo que para mí representaba el poder agradar a los hombres, todo esto lo he estimado como pérdida. Y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. De modo alguno, hermano, de que tú debes entender, de que tú, ojo con lo que estoy diciendo, de que tú debes entender, de que tú debes vivir una relación con Dios, no debes vivir que se basa en una relación de amor entre dos personas que tienen intelecto, que razonan, que comprenden, que sienten, que se duelen. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Y esto por qué lo digo? Precisamente porque cuando tú abrazas la fe en el Señor, tú vas a entender de que debes arrepentirte de tus pecados, pero que no solamente esto, sino Dios debe ser propicio a tus pecados. De que tú necesitas ser redimido. Amén. De que tú debes ser comprado por precio. Amén. Entonces este publicano decía, sé propicio a mi pecador. Amén. Y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Recuérdense que el otro hablaba de sus buenas obras y que en un momento Jesús dijo, yo vine a sanar a los enfermos, no a los que están sanos. Pero eso no significaba que su justicia era la adecuada para entrar en el reino de Dios, precisamente porque ellos querían justificarse por las obras de la ley y no por medio de la fe, entendiendo de que debían, como una de las características de la fe salvífica, tener en cuenta de que debía Dios ser propicio a sus pecados, de que solamente en Dios podía encontrar la salvación, de que los ritos no se trataban solamente de meras obras o de meras ceremonias o de meros ritos con los que tú tenías que cumplir para tú poder ser justificado, sino de una relación, amén, que tú podías mantener para con Dios por medio de estos ritos, por medio de lo que señalaba estos ritos. Ojo con lo que estoy diciendo. Amén. Porque tú podías encontrar expiación, que era tapar, kafar en el hebreo, que significa tapar el pecado. Sí. Amén. Pero, ¿qué traía como? O sea, ¿quién era? ¿De quién era el mandamiento que había sido dado para que tú pudieras hallar expiación por medio de estos sacrificios? O sea, ¿quién ordenó esto? Fue Dios. Amén. ¿Quién verdaderamente te justifica? Siempre fue Dios. Entonces no había un arrepentimiento. Yo, por ejemplo, pensándolo de esta manera,
soy justificado por las obras de la ley, pero simplemente me interesa cumplir con una obra de la ley para ser justificado y no en la relación que yo pueda tener para con Dios, donde yo me arrepiento, donde cambio de actitud, de modo de pensar, de modo de vivir, y donde cumplo con el mandamiento esencial de la Torá, que decía en este caso: amarás a Dios con toda la fuerza de tu mente, de tu alma y de tu corazón, y así establecer una relación con Dios, ¿no, verdad? Y era precisamente lo que sucedía. Entonces, en muchas de las ocasiones, Dios lo decía en el antiguo pacto por medio de profetas. Realmente no me interesan los sacrificios de ustedes. Para nada me interesan los sacrificios de ustedes. Lo que me interesan es otra cosa. Amén. Y su pueblo, el pueblo de Dios, pereció por falta de conocimiento. Amén. Lo que sucedía es que ellos creían que por medio de la obra del sacrificio ya ellos expiaban su culpa, y de que esto no traía como consecuencia que en ellos Dios trabajara para obrar para salvación, precisamente porque no querían ser justificados por medio de la fe, sino por medio de las obras de la ley. Veamos: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y antes de seguir, es como Dios estableció su relación, para Él permanecer en medio de ellos por medio de estos ritos religiosos, de estas ceremonias, de la hora en el tabernáculo. Eso era lo que Dios había determinado para que Él se pudiera manifestar a su pueblo de Israel. Amén. En ciertos, y orar en un momento muy determinado. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Amén. Ya estos Colosenses, y ahora les voy a decir la cita: tradiciones de los hombres conforme a rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completamente en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Ojo. Los que servimos en el Espíritu, estos son los verdaderos circuncisos. Al echar de vosotros el cuerpo de carnal, pecaminoso carnal, o sea, matando las obras de la carne por medio de la obra del Espíritu, en la circuncisión de Cristo. ¿Ok? En la circuncisión de Cristo. Amén. Esto trayendo como consecuencia de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. De que nosotros tenemos una unión con Cristo por medio, esto es literalmente por medio del lavamiento de la sangre de Cristo, porque en nosotros habita el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo porta la sangre de Cristo, y esto trae como consecuencia que esa circuncisión que se hizo, literalmente en el cuerpo de Jesús, nosotros somos partícipes de esto, sepultados con Él en el bautismo, en lo cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él. Muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él. Amén. Y esto es lo que sucede cuando somos hechos partícipes de la gracia divina, de cuando podemos decir: más gracia damos a Dios, que me ha librado del poder del pecado por medio de la ley del Espíritu de vida. Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos había, contra nosotros, que no era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Precisamente porque ahora debemos analizar ciertos aspectos. Recuerden que en Israel los maestros, en este caso los fariseos, todos aquellos que desempeñaban una labor de enseñanza, de magisterio en Israel,
como lo eran este tipo de personas, ellos exponían el mensaje de salvación y concebían el mensaje de salvación en su mente y enseñaban y adoptaban esas enseñanzas del judaísmo, al punto tal de que cuando ellos enseñaban esto y ellos transmitían estas enseñanzas, esto no solamente lo abrazaba todo creyente en cierto sentido que creía o que entendía las enseñanzas de la ley o las enseñanzas del judaísmo. No solamente las abrazaban los israelitas, sino aquellos israelitas también que se encontraban en la dispersión. No israelitas que se encontraban en Israel, que moraban en Israel, sino también aquellos que se encontraban en la dispersión. ¿Esto por qué lo señalo? Precisamente porque todas estas iglesias de las que he hablado, estas iglesias, muchos de los israelitas que se encontraban en la dispersión, ojo, ellos son los que estaban tratando de introducir estas herejías y tratando de introducir estas falsas enseñanzas y tratando de introducir estas falsas doctrinas. Lo que estaba trayendo como consecuencia de que se concibiera mal el mensaje de salvación y de que ellos no pudieran entender verdaderamente cómo Dios lo había redimido de la maldición de la ley y que verdaderamente solamente en Cristo, por medio de la fe, podía ser justificado. Ahora, ellos eran portavoz de las tinieblas. ¿Por qué? Miren lo que pasa aquí. Desde el principio. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿De quién está hablando? De este tipo de personas, de este tipo de judíos que se encontraban en la dispersión, que querían judaizar la iglesia. No solamente, sino de los fariseos, de todos aquellos que enseñaban en un momento muy determinado, de los maestros de la sinagoga, de todos aquellos fariseos y maestros en Israel, los cuales también diseminaban todo tipo de falsas enseñanzas y que no concebían el mensaje de salvación por gracia, por medio de la fe, precisamente porque no habían sido iluminados según las tradiciones de los hombres. Vuelvo a repetir, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿De quién está hablando? De este tipo de personas, de los maestros de Israel, pero no solamente los maestros de Israel, sino de los que se encontraban en la dispersión, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad y vosotros estáis completamente en él, que eres la cabeza de todo principado. Ojo, ustedes están completos en él. Amén. Eres la plenitud de la deidad y vosotros estáis completamente en él, completos en él, que eres la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ojo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Ahora, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué hizo él? Anuló el acta de los decretos que no era contraria. ¿Por qué? Precisamente porque la ley, él nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Ahora miren, el acta de los decretos que no era contraria, hablando de la ley, que no era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y los potestades. ¿Cómo los despojó? Precisamente porque nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Nosotros estábamos, o en este caso, por medio de la obra de Cristo Jesús, al él redimirnos de la maldición de la ley, porque maldito todo aquel que no permaneciera en estas cosas de la ley, o que no hiciera todas estas cosas de la ley, o no atendiera a todas estas cosas de la ley para cumplir con ellas, o no cumpliera con todas estas cosas de la ley, porque dice que realmente iba a ser maldito. O sea, debías vivir a perfección, hermano. Solamente Cristo Jesús lo pudo lograr. Amén. Por eso nosotros somos redimidos de la maldición de la ley. ¿A precio de qué? De sangre. Porque por esa sangre nosotros fuimos lavados
y eso permite que haya morada permanente del Espíritu en nosotros. Esa sangre, a lo que conocemos como bautismo en Cristo, trajo como consecuencia de que nosotros seamos el cuerpo literalmente de Cristo. Amén. Y esto sucedió, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a fiesta, a días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Realmente nadie tiene que buscar en esto, porque ya tú no tienes que vivir para hacer nada de esto. Precisamente, ¿por qué? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Todos estos preceptos, todos estos decretos, todo esto que nos era contrario a nosotros, Cristo nos redimió de esa maldición que traía como consecuencia no vivir en todos los mandatos de la ley, ¿no verdad? Ahora, esto lo tenemos que tener en cuenta porque precisamente esto es lo que sucede, ¿no verdad? Entonces, debemos tener esto en cuenta. Ahora miren lo que dice Juan 15 del 1 al 17. Leamos por un momento para ya cerrar con el estudio. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios. Ellos son participantes de la palabra de Dios. Judas era participante de la palabra de Dios. Permanecer en mí y yo en vosotros. Ojo. Eran los fariseos en un momento muy determinado limpios por la palabra de Dios, pues ellos se podían parar delante de Dios y decir: yo pago diezmo, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago aquello, yo hago aquello. Pero una cosa es que tú seas limpio por la palabra de Dios, y otra cosa muy distinta es que en ti haya salvación. Amén. Entonces, y yo en vosotros, como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Era lo que estaba hablando anteriormente. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen. ¿Qué fue lo que sucedió con la higuera cuando él la maldijo? Se secó. Y lo recogen y lo echan en el fuego. Primero es maldecido y después es echado en el fuego. Y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, todas estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Repito, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este, que ponga su vida por su amigo, por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ojo, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Bueno, bien contundente este estudio, ¿no? Bien, pienso que bien incisivo, bien comprensivo y bien explicado. Porque pienso que esto trae una alarma en la vida de aquellos que están en proceso para salvación. Y no solamente esto, sino también en la vida de aquellos que en un momento muy determinado pueden enseñar el mensaje de salvación. Dios te puede enseñar, en un momento muy determinado tú puedes recibir la palabra de Dios, pero sin cumplimentar con cada uno de los eslabones y de las enseñanzas que hay, el poder entender y comprender y ser comprensivos o explicar
o hacer una exposición de la Escritura de manera en que hay una comprensión, en que hay una iluminación, y esto es precisamente lo que estoy haciendo. Hermano, entienda de que por su fruto de que el árbol se conoce por su fruto, y por su fruto lo conoceréis. Un árbol bueno no puede dar malos frutos, y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Y es lo que sucede. En un momento muy determinado vas a salir, si no le perteneces a Dios, de entre nosotros, y el espíritu del anticristo ya se va a estar manifestando, dejándose ver en la vida tuya, precisamente porque no abrazaste la salvación y no entendiste y comprendiste el mensaje de salvación. Entre tanto Dios vea solución para ti, no vas a ser maldecido. Pero sí, quiero que entiendas esto, porque la alerta la traigo a tu corazón para que despiertes y comprendas que en tanto haya solución, eches mano de la vida eterna. El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor tenga de ti misericordia. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y espero que Dios bendiga tu vida de una manera especial. Y entiendas y comprendas de que es necesario que en tu vida se deben dejar ver frutos. De que el fruto no es que tú seas paciente un día, sino que se dejen ver todas las características del fruto: paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Que se debe dejar ver el arrepentimiento. Que se debe dejar ver todo lo que enseña Jesús en el Sermón del Monte. Amén. Que se debe dejar ver también, ojo con lo que estoy diciendo, que se debe dejar ver frutos apacibles de justicia. Amén. Para aquellos que son ejercitados en la disciplina y que se mantienen y que en un momento muy determinado se caen y hacen lo que no le agrada a Dios, y que se debe dejar ver también, ojo con lo que estoy diciendo, el fruto el fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Y debe dejarse ver el fruto de justicia también, hermano, entendiendo de que a Dios, de que tú debes hacer la voluntad de Dios expresa el mandamiento en la palabra, de que debes hacer la voluntad de Dios expresa en la Escritura, y de que no solamente esto, sino de que debes elegir amar a Dios, cumplir con sus mandamientos, hacer su voluntad y permanecer en amor. Amén. Esto lo dijo Juan: que permanece en mí, permanece en amor. Que permanece en amor, permanece en mí. Hablando Juan de lo que Dios desea para sus hijos. Pues sin más, Dios me los bendiga y que la paz del Señor sea con vosotros. Amén. Estudien, busquen, escudriñen, entiendan y comprendan que todo lo que en un momento muy determinado se enseña debe ajustarse a la palabra de Dios, debe estar en su contexto y debe analizarse. Amén. Pues los exhorto a eso también, a que en un momento muy determinado ustedes puedan, como la iglesia en Berea, hacer de investigación y teniendo en cuenta cada una de las cosas que hemos estudiado o cada una de las enseñanzas que se han dado en este estudio de por sus frutos los conoceréis. Pues sin más nada, Dios me los bendiga y que la paz del Señor sea con vosotros.